Ya en esta semana la maquinaria oficial en el órgano legislativo aprobó la nueva ley del órgano judicial que se adapta a los cambios que introdujo la Constitución chamuca, que para empezar desmanteló el poder judicial como un poder autónomo del Estado. Empecemos por entender qué consecuencias tienen estos cambios y esta nueva ley. Comencemos por la cabeza del órgano judicial. ¿Quién nombra al presidente y al vicepresidente de la Corte y a los otros 8 magistrados? ¿Y cómo se nombran? Mira, ahora a propuesta del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, son sometidos, digamos, por nombramiento directo de la presidencia. Es decir, en esta nueva ley lo que hacen básicamente es reforzar o hacer una extensión de los preceptos constitucionales en los que se elimina totalmente la separación de poderes en Nicaragua, quedando, digamos, bajo un sistema de monarquías absolutistas parecida a la que tenía Luis XIV, donde eran decretos reales los que se emitían desde el monarca, y esto se cumplía a pie de cabalidad. El presidente y el vicepresidente de la Corte los va a nombrar directamente la copresidencia, es decir, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Van a decir, estos son el presidente y la vicepresidencia, y la Asamblea Nacional los va simplemente a endosar. Así, es así. Así es, y digamos que la injerencia directa del Ejecutivo ahora en este nuevo texto del sistema judicial en Nicaragua, lo que le da básicamente es, le abre la puerta totalmente para que el Ejecutivo ya no tenga como filtro el órgano o el tribunal, perdón, superior, que en este caso anteriormente era la Corte Suprema de Justicia, donde Daniel Ortega le bajaba orientaciones a ellos y, digamos, hacían lo que se ordenaba desde el Carmen. Simplemente ahora la orden viene directamente del Poder Ejecutivo. La Corte anteriormente tenía 16 magistrados, ahora va a tener 10. Los otros 8 magistrados también los propone, los nombra la copresidencia. Los diputados pueden presentar propuestas, otros partidos políticos, ciudadanos. ¿Cómo se nombran los otros magistrados? Ya eso quedó totalmente, digamos, cerrado. Ahora, digamos que eso se existe o se crea una especie de contubernio entre la presidencia y el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que ahora tiene, digamos, suprapoderes para tomar decisiones no solamente desde el punto de vista sustantivo dentro del Poder Judicial, sino que también administrativo. Es decir, el Poder Judicial tenemos que verlo desde dos enfoques: desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista judicial. Ahora, ese órgano, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, influye o incide directamente en la parte sustantiva, cuando antes lo que hacía básicamente era buscaba la manera de alinearse a que la administración de justicia prevaleciera y crear las condiciones o prestar el apoyo logístico para que los jueces y magistrados pudieran conocer casos. Es decir, lo sustantivo prevalecía sobre lo administrativo. Ahora es al revés. Ahora lo administrativo predomina sobre lo sustantivo, que es lo judicial, y ahora básicamente las decisiones del Ejecutivo, que son de carácter administrativa, van a incidir directamente en la resolución de cada uno de los casos que se resuelven y conocen por cada tribunal o por cada juzgado en el país. ¿Dónde está el poder económico, la administración económica de la Corte? ¿Lo ejerce el presidente de la Corte o lo ejerce este Consejo de Administración y Carrera Judicial que estás mencionando? Bueno, desde que le eliminaron el 4% constitucional, que era la única, digamos, independencia que existía en el Poder Judicial, que era la financiera, y ahora con la eliminación de la independencia, al menos en lo formal, digamos, las mayores facultades administrativas le corresponde al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que incluso tiene ahora más poder que todo el cuerpo colegiado de magistrados, que en el caso anterior eran quienes dirigían administrativamente y judicialmente todo lo correspondiente a este ahora órgano judicial. Ahora, ese consejo que está describiendo no son magistrados, es decir, primero, ¿quiénes lo integran ese consejo y cómo se nombran? Ahora está integrado solamente por 2 juristas de 5 que está integrado en la actualidad.
Antes estaba integrado por 4 personas, en este caso era la presidenta del Poder Judicial, el vicepresidente y por 2 magistrados más, que eran quienes tomaban las decisiones en cuanto a la forma en cómo se administraba justicia, es decir, cómo se prestaba el servicio, cómo se destinaban los recursos, cómo se planificaba, y también tenía un carácter disciplinario y que también de alguna manera regía también el colegio, digamos, a los abogados en Nicaragua. Ahora únicamente está a cargo de cargos de dirección, es decir, funcionarios del Ejecutivo o que obedecen directamente lineamientos del Ejecutivo, y solamente 2 de estos son juristas, es decir, son personas que saben cómo se presta el servicio de la Administración de Justicia, cómo se resuelven y que tienen una visión o un enfoque estrictamente profesional y legal. ¿Quién va a nombrar a los jueces, o mejor dicho, a los magistrados de los tribunales de apelaciones y a los jueces de distrito, a los jueces penales? ¿Los van a nombrar los magistrados o los va a nombrar este Consejo de Administración y Carrera Judicial? Va a ser parecido, pero no igual, porque antes eran nombrados por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. Ahora van a ser propuestos por este consejo, que tiene, digamos, un enfoque totalmente desde el Ejecutivo, pero van a ser nombrados por corte plena por los magistrados, es decir, por los 10 magistrados que van a presidir ahora este poder del Estado. Perdón, este sistema judicial del Estado. ¿Cómo es el equilibrio entre estos 2 poderes? Porque estás describiendo un órgano judicial con 2 poderes paralelos. Ese consejo propone y al final de cuentas los magistrados endosan. Los magistrados pueden decir no queremos a esos jueces o a esos tribunales, a esos magistrados de apelaciones. ¿Y qué pasa en ese caso? Desde el punto de vista formal y desde el punto de vista práctico, desde la intervención policial que se dio en octubre de 2023, básicamente estos órganos administrativos o la comisión de reestructuración, entre comillas, ¿verdad?, que se creó en el sistema judicial, son quienes dirigen y quienes toman las decisiones. Los magistrados dejaron incluso de tener los expedientes en sus propios archiveros, es decir, en sus propias gavetas o escritorios. Ya quienes están dirigiendo es básicamente los puestos o los cargos de dirección administrativo en ese órgano del Estado. Esto no ha cambiado. Básicamente, esta ley lo que pretende es formalizar lo que han venido haciendo desde octubre de 2023, donde se desaparece totalmente la independencia financiera y ahora formalmente la independencia de ese sistema del Estado. Pues estás hablando de un órgano judicial que no tiene autonomía frente al Ejecutivo, frente a la copresidencia, que no es ya un poder del Estado. Pero vamos, anteriormente tampoco funcionaba de manera autónoma la Corte Suprema de Justicia. Es decir, había una intervención política del Carmen, del Frente Sandinista, de Daniel Ortega. Unos decían que habían unos magistrados orteguistas y otros magistrados murillistas. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, la diferencia ahora es que esto se hace sistemático, es decir, antes existía una intervención directa, digamos, de la clase política, no solamente desde que llegó Daniel Ortega al poder, sino que el Poder Judicial siempre ha estado influenciado por las corrientes políticas del país. Sin embargo, a partir del 90 se trató de reestructurar y al menos crear las condiciones formales para que la meritocracia prevaleciera sobre la parte institucional. No obstante, en la actualidad lo que estamos viendo es que ahora de manera sistemática se crea toda una estructura o incluso una cultura laboral para que todas las decisiones tengan que ver con un carácter político. Antes los casos políticos eran focalizados, es decir, eran puntuales, donde desde arriba se hacían llamadas telefónicas y se dirigían los casos o se proponían la forma en cómo se iban a resolver. Ahora no, ahora se crea una estructura totalmente directa que va a ser, digamos, monopolizada desde el Carmen o va a ser totalmente controlada desde el Ejecutivo. ¿Cómo incide esto en la administración de justicia cotidiana, por ejemplo, en un juicio civil, en un juicio penal, en asuntos donde la Corte tiene que fallar sobre cuestiones administrativas? El problema es que al quitarle el recurso al sistema judicial, digamos, cuando se eliminó el 4%, al no tener recursos, no en los casos puntuales, por ejemplo, en
en las casas de justicia que se dan en los municipios, a veces no existen recursos para que un defensor público pueda viajar hasta determinado lugar. No hay combustible, la burocracia institucional financiera se ha vuelto, digamos, un tedio en el sistema judicial. Hay lugares donde ya hay escasez de papelería, hay lugares donde ya no existe, digamos, impresoras o tintas para los tóner, etcétera. Y esto desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista institucional, lo mismo, esta burocracia ha escalado hasta las esferas, digamos, más individuales del país. También ahora los jueces tienen miedo de tomar ciertas resoluciones o tomar ciertas decisiones en los casos concretos, y ahora todo obedece a una política de Estado en la que si no existe la aprobación desde las más altas esferas, entonces un caso no prospera o no camina, precisamente porque no existe independencia ni autonomía por parte de las autoridades judiciales, y sin el aval esto lo que va a provocar es una retardación de justicia mayor a la que ya se existía. Sumado a esto, los despidos masivos, y también que ahora hay una reducción por parte de los magistrados, que ahora tienen que integrar varias salas porque se extiende. Por ejemplo, se crea ahora la sala de familia en la Corte Suprema de Justicia, pero se reduce la cantidad de magistrados, lo que obviamente va a provocar una retardación en la resolución de los casos. En los próximos días, en las próximas semanas, seguramente vamos a conocer los nombramientos que va a hacer la copresidencia, para empezar, de quiénes son el presidente y vicepresidente de la Corte y los otros 8 magistrados, y también los miembros de este Consejo de Administración y Carrera Judicial. De los actuales magistrados que están en la Corte, hay mucha especulación de que si algunos de ellos van a ser reelectos, que si van a haber premios para algunos jueces de tribunales de apelaciones o jueces penales que sirvieron incluso como verdugos de los presos políticos. ¿Qué expectativa hay de cómo se van a seleccionar a los próximos magistrados y miembros de este consejo? Ya uno de los mayores, digamos, o de los más fuertes que existen son aquellos jueces verdugos que escalaron como espuma y el día de hoy están ocupando cargos en los tribunales de apelación. Ya a nivel interno ya se mandó a revisar expedientes de cada uno de ellos para ver, digamos, como una especie de filtro. No necesariamente significa que se está revisando la meritocracia de estos jueces. Para ponerte un pequeño ejemplo, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua fue el que en el último concurso de jueces que se hizo en el país obtuvo el último lugar de todos los jueces. Sin embargo, el día de hoy es el que ocupa el cargo más alto como presidente del Tribunal de Apelaciones. ¿Cómo se llama ese funcionario? Es Ernesto Rodríguez. Ernesto Rodríguez, en el último concurso, que fue un concurso público, incluso los resultados estaban al acceso de todos, obtuvo el último lugar. Sin embargo, es el que ocupa el cargo más alto entre todos los concursantes en ese último concurso de méritos que se hizo en el Poder Judicial. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente es que se va a favorecer a la meritocracia al decir que se está revisando expedientes, sino que se está, digamos, filtrando, al menos desde el punto de vista académico o disciplinario, si esta persona no tiene algún tipo de antecedentes que amerite investigar por parte del Ejecutivo quién es que está tomando todas las decisiones en ese órgano del Estado. Para las personas que están viendo esta entrevista y que seguramente estarán pensando qué va a pasar con los juicios en los que están involucrados en la Corte y cómo los puede afectar, qué pueden esperar de este nuevo órgano judicial ya funcionando plenamente con la integración de los magistrados y la integración de este consejo. Bueno, el problema es que desde octubre del 2023, que se hizo una intervención, muchos casos que se estaban conociendo ya se había evacuado la prueba por tecnicismo, por disposición de ley. El juez o magistrado que conoció una prueba determinada y luego es despedido, no puede venir otro y dictar una sentencia sobre algo que no ha percibido directamente, como es la prueba. Muchos de estos casos quedaron paralizados. Otros juicios como estos hay que volverlos a iniciar. Pero esta última reforma también toca aspectos, Carlos, que son muy importantes de prevalecer. Y es que elimina, digamos, todas aquellas garantías procesales que no estaban contempladas en otras leyes procesales, como el Código Procesal Penal, como el Código de Procedimiento Civil, etcétera, y que estaban recogidas en esta ley orgánica. Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial establecía un sistema de control constitucional
mixto, es decir, donde los jueces tenían una función difusa, como le llaman el sistema anglosajón y también el sistema concentrado europeo. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces eran jueces constitucionales que podían decidir si aplicaban una ley constitucional una resolución que contradecía a la constitución política. Por ejemplo, el caso de Daniel Ortega se utilizó ese método que el día de hoy Daniel Ortega está eliminando. Por ejemplo, Daniel Ortega dijo que la resolución del Consejo Nacional, Consejo Supremo Electoral, debía inaplicarse porque lo estaba discriminando, ya que la Constitución política reconocía la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses, y eso fue lo que él recurrió a eso, y el día de hoy está eliminando ese sistema de control constitucional que solamente estaba recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que básicamente protegía a los ciudadanos nicaragüenses de todo el país. Por ejemplo, no sé si recordás que en el año 2010 el Tribunal de Apelaciones de Managua dictó una resolución en la que decía que todas aquellas personas que eran demandadas por los bancos debían de ser demandadas en sus territorios, en sus domicilios, donde habitaban, ya que los bancos antes del año 2010 te podían demandar en la costa Caribe, aunque vos vivieras en el otro extremo del país. Es decir, tiene una repercusión muy directa y muy significativa en la forma en cómo la población está protegida procesalmente hablando por un texto, que aparecía o que protegía, ¿verdad? La Ley Orgánica del Poder Judicial a los ciudadanos en materia procesal. Dijiste hace un momento que los jueces penales que han sido verdugos de los presos políticos han ascendido, algunos estarán posiblemente en la antesala de ser nombrados magistrados de la Corte o quizás llegar a ocupar un cargo de decisión en este Consejo de Administración y Carrera Judicial. El perfil de este nuevo órgano judicial va a representar el equilibrio de lo que es la copresidencia. Todo el mundo sabe que quien administra el día a día del poder es Rosario Murillo, y que gradualmente ha venido imponiendo y asumiendo la colocación de una gran cantidad de cuadros de fichas en distintos órganos del poder, de la policía y en otros campos. ¿Se va a repetir esto en el órgano judicial? Definitivamente, lo que está sucediendo, eliminan totalmente la carrera judicial, eliminan la importancia de la profesionalización y la importancia de la meritocracia dentro del sistema judicial. Y es triste, porque aunque la población no lo vea así, todavía hay gente que ha dado su vida completa a la carrera judicial y que el día de hoy, pues sus esperanzas únicamente están depositadas en cumplir orientaciones estrictamente políticas o de servir como paramilitares, como los casos que hemos visibilizado en los últimos tiempos, donde jueces en horarios laborales se ponen una capucha y obedecen únicamente los lineamientos, incluso criminales, ¿verdad?, que pertenecen a estructuras como esta, a sabiendas de que la ley o el roce que podría tener esto con la ley. Gracias al abogado Yader Morazán por este análisis amplio sobre las consecuencias que tiene la aprobación de la nueva ley orgánica del órgano judicial. Vamos a estar pendientes de los seguros próximos nombramientos que se harán de los magistrados y los miembros de este Consejo de Administración y Carrera Judicial.